Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos los que se están uniendo a esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidos porque son momentos de venir a adorar, de venir a exaltar la gloria de nuestro Padre Celestial, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro y su presencia está en medio nuestro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, dispongamos el corazón y abramos nuestros labios. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, démosle toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Adórale con todo el corazón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Bendito el que vive. Aleluya. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto
estremecer, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos todos, vamos todos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. ¡Aleluya! Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sol
cómo no adorar y exaltar tu nombre, Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que en esta hora, Señor, tú nos estás trayendo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, para que entendamos y comprendamos el llamado, Señor, que tú le has hecho a tu pueblo, Señor, Dios Todopoderoso. Es un llamado al servicio en el nombre de Jesús, así como llamaste a los discípulos, Señor. Ellos estaban en la escuela del Maestro. Nosotros también, como pueblo del Señor, nos está llamando, nos está convocando para que hagamos su voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Dios Espíritu Santo. Gracias te damos. Dispongamos el corazón para recibir esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Limpiémonos de todo el peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. No son tiempos fáciles, pero con Cristo todo lo podemos, como dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Él es la fortaleza de nuestra vida. Por eso en esta hora dispongamos el corazón, escuchemos esta palabra con fe, porque así lo dice el Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, pongamos toda nuestra atención, el oído atento y el corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Vamos a ir en esta hora a Marcos capítulo 8. El título es Canales de Gracia, porque por gracia hemos sido rescatados. Entonces, por gracia, vamos a dar lo que hemos recibido por gracia. Dice su bendita palabra con la dirección del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Alimentación de los 4,000. Si nos damos cuenta la bendición tan grande que Dios ha provisto para tanto pueblo en aquel lugar. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les abrió el corazón. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Les abrió el corazón. Les dijo, tengo compasión de la gente. Es que Dios es grande y maravilloso y tiene compasión del que tiene necesidad. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él permanece fiel. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. El Señor tiene presente tu necesidad. El Señor sabía cuántos días llevaba esta gente caminando con Él, escuchando su palabra. Y no tienen que comer, les decía el Señor a los discípulos. Él les abrió el corazón y les mostró su compasión. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor sabe desde dónde nos estamos moviendo, qué estamos haciendo. Ahí Él sabía desde dónde, de qué lugares ellos se habían movido para ir a escuchar la bendita palabra y cuántos días llevaban y en qué condición estaban. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Lo que me hace ver aquí y nos hace entender es que el Señor cuida de su pueblo y el Señor tiene mucha misericordia y compasión. Sus discípulos le respondieron. Démonos cuenta la respuesta que ellos dieron, así como afanosos por responder. Entonces sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Oh Dios. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos panes tenían? 7 panes para una multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. ¿Delante de quién? Delante de la multitud.
porque Él sabe cómo hace las cosas. Cuando no entendamos algo, dejémoselo al Señor, porque la pregunta que hicieron ellos es, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde? ¿De dónde? Y muchos se preguntan, ¿y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo es que yo lo voy a hacer? Nosotros somos limitados, pero Dios es un Dios todopoderoso y todo suficiente. Para Él no hay nada imposible. Sigue aquí en el 8. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Oh, es que es un número perfecto. 7 panes. ¿Y cuántos peces habían? Unos pocos pececillos, ahí no dice cuántos. Pero el Señor dijo, pónganlo delante de ellos, delante de la multitud. Porque el Señor tiene compasión, porque el Señor suple todas nuestras necesidades. Es Dios quien suple tu necesidad y mi necesidad, así como lo hizo en aquel lugar, en aquella región, cuando estaban todas estas personas allí, que fueron a escuchar su bendita palabra. Sabían qué tiempo y de dónde venían todas estas personas. Vienen de lejos. Él les hizo el comentario porque él sabía de dónde venían. Entonces démonos cuenta que el Señor conoce tu corazón, conoce mi disposición. Muchas veces estamos cerca del lugar de congregarnos y ni siquiera llegamos a tiempo, pero esta gente estaba ahí con el maestro y el Señor sabía cuánto tiempo llevaban ahí y de dónde venían. Tengamos presente esto. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Gloria a Dios. Pasando de ahí se fue a otro lugar, a Dalmanuta. Entonces, si nos damos cuenta del gran amor y la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos ser esos canales de gracia, así como Dios estaba permitiendo que los discípulos fueran preparados por el Maestro. Los discípulos debían ser canales de gracia de Dios, pero aún no lo eran, pues les faltaba la mente de Cristo. Cuando yo me niego a hacer algo que el Señor me manda, es porque todavía no he entendido, todavía la mente no la tengo verdaderamente en Cristo. Cuando yo no estoy haciendo su voluntad, es porque desconozco el carácter de mi Señor. Porque eso fue lo que les pasó a los discípulos. Ellos no entendieron. Ellos la respuesta que le dieron al Señor Jesús. ¿De dónde, Señor? ¿Pusieron qué? Sus pensamientos. ¿A dónde estaba su mente? En lo terrenal, mas no en lo espiritual. Ellos estaban siendo procesados por el Señor. Estaban en la escuela del Maestro. Y les faltaba. ¿Qué era lo que les faltaba? Tener la mente de Cristo. Y eso sucede dentro del pueblo del Señor. Que a alguien se le asigna una tarea. ¿Pero cómo? Pero no puedo. ¿Pero de dónde? ¿Pero y cómo lo voy a hacer? Dejémosle al Señor. No le pongamos peros. Porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, es porque Dios mira tu capacidad, porque Dios pone a prueba tu capacidad y nosotros no nos podemos negar. No podemos decir como los discípulos en aquel momento, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Dónde era que estaban? En el desierto. ¿Cuántos se encuentran en el desierto? Y en el desierto es donde Dios hace brotar el agua. En el desierto es donde Dios alimentó al pueblo de Israel, los sustentó por 40 años, pero ellos no sabían esto. Ellos debieron haber sabido esto, pero no lo sabían, porque no conocían al que los había sustentado.
40 años en el desierto, el Señor los alimentó. Gloria a Dios. Les faltaba la mente de Cristo, el amor a los necesitados. Si nos damos cuenta, eran dos ingredientes: la mente de Cristo y el amor por los necesitados. Tiene que haber amor por las necesidades de otros, porque ellos simplemente dijeron: ¿de dónde, Señor? Yo creo que le dijeron: Señor, mándalos que se vayan, déjelos ir. Pero el Señor dijo: tengo compasión, porque si los dejo ir se van a desmayar por el camino. Vemos el amor tan grande de Dios por el prójimo, por aquellos que estaban escuchando su palabra. Dios tiene mucha compasión de su pueblo. Dios tiene mucho amor y mucha misericordia. Qué hermoso conocer el corazón de nuestro Señor. Jesús veía las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Cómo era que el Señor las veía? Como ovejas sin pastor. Así está sucediendo en este tiempo. ¿Cómo ve el Señor Jesús a las multitudes? Como ovejas que no tienen pastor. Porque no hay misericordia, porque no hay amor. Porque la mente no está en Cristo. Porque el corazón tiene que ser llenado del amor del Padre. Como ovejas que no tienen pastor, perdidas y desorientadas. ¿Cuántos se encuentran en esa condición? Pero Dios tiene amor y misericordia por su pueblo. Jesús veía la multitud, pero también veía la necesidad. ¿Qué era lo que el Señor estaba mirando? Que eran muchas personas que tenían una necesidad. Y así el Señor Jesús tiene compasión de las multitudes. El Señor tiene mucho amor y misericordia, pero también veía la necesidad de cada uno individualmente. Dios tiene misericordia. Dios es el que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero démonos cuenta, la misión de los discípulos era ayudar. ¿Pero cómo? Ahí hay una pregunta, porque ellos decían: ¿pero cómo? Y así sucede dentro del cuerpo de Cristo. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? El recurso no me alcanza. ¿Cómo, Señor? O sea, nosotros mismos limitamos la obra de Dios. Nosotros mismos nos limitamos porque ponemos barreras. Pero el Señor, ellos dijeron, ¿qué fue lo que los discípulos dijeron? Diles que se vayan. Pero Jesús tiene amor, misericordia y compasión. No tenían fe. No, ellos todavía estaban siendo procesados. Estaban en la escuela del Maestro. Pero faltaba el ingrediente principal. El amor. El amor. No tenían fe, pues no conocían a aquel que sustentó durante 40 años al pueblo de Israel en el desierto. No conocían los milagros que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Es que la palabra no se nos puede olvidar. Tenemos que conocer primeramente a Dios. ¿Y cómo yo le conozco? Cuando yo abro la palabra y quiero saber más del Señor, quiero saber más de su carácter, de sus atributos, de su amor, de su compasión. Así, de esta manera yo le conozco. No tenían compasión por los hambrientos, porque en vez de ellos decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, ellos dijeron, pero ¿cómo y de dónde? Y esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Yo no puedo. Yo soy limitado, pero Dios no es limitado. Entonces, lo primero que debe haber es el amor y la compasión. Así como Jesús les abrió el corazón. ¿Qué fue lo que les dijo en el versículo 2? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. El Señor se dio cuenta cuánto tiempo llevaban con Él. Y no tienen que comer, también se dio cuenta que no tenían que comer. Pero también Él dijo, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque Él conoce
la fragilidad de nuestras vidas. Él sabía que en cualquier momento cualquiera se le iba a desmayar. Démonos cuenta qué amor tan grande del Señor, qué amor tan grande, qué compasión. Oh Dios mío. Pero ellos, gloria a Dios, no tenían compasión por los hambrientos, no lograban ver una salida. El lugar era desolado. ¿Qué fue lo que vieron? El panorama, lo que les rodeaba. Muchas veces eso sucede y le sucede a la mayoría. Estamos mirando el problema, pero no estamos mirando la salida. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ahí es cuando tenemos que mirar al gran yo soy, aquel que sustentó al pueblo de Israel en el desierto, porque si lo hizo con ellos, si lo hizo con su pueblo, ¿no lo hará con nosotros? El Señor es el que tiene compasión, misericordia y tiene cuidado de nosotros, porque el Señor Jesús les dijo, tengo compasión, porque se van a ir y se van a desmayar en el camino. Él sabía la fragilidad humana y Él conoce la fragilidad humana en nosotros, que somos débiles, que somos frágiles, pero el que nos da la fortaleza es Dios. El que sustenta nuestra vida, el que sustenta tu vida es Dios. Por eso pongamos la mirada en Él. No pongamos la mirada en el problema, no pongamos la mirada en las dificultades, no pongamos la mirada en lo que nos rodea, porque es ahí donde el pueblo, o sea, los discípulos se detuvieron, porque no miraron a Jesús, miraron al problema, miraron las circunstancias que lo rodeaban, que allí no había nada, que allí simplemente era un desierto y no había agua, no había que comer. Esta palabra es para muchos hoy en día que dicen no tengo, no sé cómo, la situación está dura, está difícil, pero Jesús está mirando tu corazón y tu condición. Tu fragilidad humana la está mirando el Señor. Y Él dice, tengo compasión, tengo compasión. El Señor dice, tengo compasión y misericordia. Oh Dios Espíritu Santo, Dios nos está hablando en esta hora. Dios está hablando a tu corazón. Por eso preste atención, porque Él conoce tu condición, Él conoce tu debilidad, Él conoce tu fragilidad. Por eso levanta tus manos en esta hora, Señor, al Señor y dígale, Padre, aquí estoy, Señor. No sé qué hacer, pero yo tengo fe y confianza en esta palabra, que tú, Señor, eres el que sustentas mi vida. Eres el que me levantas, eres el que me fortaleces, eres el que tienes cuidado de mí. En el nombre de Jesús, créelo con fe, porque Dios es el Dios de los imposibles y para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos panes habían para alimentar a tanta gente allí en el desierto? Eran pocos los panes, solo 7 panes y unos pececillos. Démonos cuenta lo que el Señor hizo, un milagro sobrenatural, que todos quedaron con la boca abierta, porque comieron, se saciaron y hasta sobró. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo era el lugar? Desolado. ¿Cómo era el lugar? Desolado. Entonces no miremos nuestra condición, nuestra desolación. Miremos a Cristo, miremos al que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Pero los discípulos estaban en la escuela de Jesús. ¿Cuántos están en la escuela del Señor? Estamos en la escuela del Señor aprendiendo. Él los llamó, abrió a ellos su corazón. ¿Y qué fue lo que les dijo? Tengo compasión de la gente. Es que nosotros no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por la fe, nos movemos por el amor y la compasión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso hagamos la voluntad del Padre, hagamos la voluntad de nuestro Señor. Gloria a Dios. Tomó los panes y los peces, gloria a Dios. Miremos en 2 Corintios 8:1-5, gloria a Jesús. Miremos esta palabra, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios Espíritu Santo, gracias. Corintios, aleluya. Gloria a Dios. Del 8 al 5, dice, del 1 al 5, 8:1-5.
y no como los esperábamos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Por gracia, aleluya, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Qué hermoso es nuestro Dios, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dar de lo que Dios nos ha dado, de ese amor. Saquemos fuerzas de debilidad y hagamos la voluntad del Señor. Gloria a Dios, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. ¿Para qué los llamó el Señor? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Para que andemos en compasión y en misericordia, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Tenemos que ceder nuestro corazón, nuestro terreno, al servicio de Dios. No le pongamos peros, no miremos las dificultades, no miremos de pronto la soledad, el desierto, sino pidámosle a Dios que llene nuestros corazones de amor y de mucha compasión. Gloria a Dios. Los discípulos repartieron los alimentos y así fueron canal de bendición. Seamos también como ellos, canal de bendición. Pero tengamos la mente de Cristo, tengamos el amor y la misericordia y la compasión que Jesús sigue teniendo por la humanidad, en especial por su pueblo, porque eso lo hizo allí por el pueblo que estaba atento. Llevaban 3 días, no habían comido y aún no tenían nada porque estaban ¿en dónde? En el desierto. Pero Jesús tuvo compasión, que él mismo se dijo, cuando los discípulos le dijeron al Señor, diles que se vayan. Para ellos fue fácil, no, pues que se vaya toda esta gente, que se vayan. Pero el Señor, ¿sabe qué les dijo? No, porque se desmayarán en el camino. Era un camino largo. El Señor sabía que muchos habían venido de lejos y que no los podía mandar en esa condición, que les tenía que dar el pan material para que sus cuerpos cobraran fuerzas, porque ya les había dado el pan espiritual. Dios suple todas nuestras necesidades, el pan espiritual y el pan material. Gloria a Dios, aleluya. Estamos entendiendo el carácter del Señor, estamos entendiendo la misericordia y la compasión de nuestro Dios. Por eso tenemos que ser canales de gracia, porque si por gracia nosotros hemos recibido, tenemos que dar por gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso, pueblo del Señor, les animo a que sigan sirviendo en la obra del Señor, sin obstáculos, sin problemas, sin mirar el problema, sin mirar las dificultades. Pero ¿cómo puedo ayudar? Pero ¿cómo puedo si yo no tengo nada que dar? Démonos cuenta que sí había. ¿Qué era lo que había allí? Habían 7 panes y unos pececillos. Porque el Señor no está mirando la cantidad, sino la calidad con que tú estás ayudando al pueblo de Dios, a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano. La ofrenda que tú das, el diezmo que tú lo das para la obra. Tú lo das para la obra del Señor. Por eso les animo a que siembren en la obra. Y muchos dicen, pero no tengo nada. Sí tienes, sí tienes, sí tenemos cómo servirle a Dios. Porque allí encontraron pan, allí encontraron peces y pudieron alimentar ¿a cuántos? A una gran cantidad. Eran como 4,000 y luego los despidió. Qué hermoso. Pero no los mandó con el estómago vacío. No los mandó en esa dificultad. Él suplió toda necesidad.
porque allí habían corazones que servían al Señor. Aquí no dice quién tenía los peces, ni quién tenía los 7 panes, pero siempre dentro del pueblo de Dios hay que dar. Por eso no limitemos la obra, porque muchas veces, porque tú no ofrendas, porque tú no diezmas, no hay cómo darle un mercado a una persona, una ayuda a alguien, pero Dios nos va a demandar esto, porque el Señor, lo que hemos recibido por gracia lo tenemos que dar en el nombre de Jesús. Si yo hablo esto no es porque yo necesito, Dios suple mis necesidades, pero lo hablo porque hay mucha gente en necesidad y se necesita apoyar la obra de Dios en el nombre de Jesús. Ellos pudieron ver milagros y ser grandemente recompensados. Qué hermoso. ¿Cómo fue que el Señor hizo? Dios les mostró los milagros y pudieron ser grandemente ¿cómo? Recompensados. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Mas sin embargo, a pesar de que todo esto pasó, nos encontramos en el versículo 16. ¿En qué condición estaban? Esto pasa cuando no se tiene la mente de Cristo. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Mire que Dios, el Señor Jesús, nos habla duro, como les habló fuerte a los discípulos. Los regañó prácticamente. Teniendo ojos no veis. ¿Cuántos han visto milagros? ¿Cuántos han visto la sanidad en sus propios cuerpos, en su familia? Y todavía con el corazón endurecido, todavía con el corazón duro. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Les habló de 3 aspectos: de la mente, del corazón y de los oídos. Por eso cuando la palabra se habla hay que tener el corazón dispuesto para recibirla. Pero si el oído no está atento, difícilmente esa palabra va a bajar al corazón. Y el Señor les recordaba, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas, cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Bueno, al menos se acordaban cuántas habían recogido. 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. 12 y 7. Qué hermoso es nuestro Dios. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Que no tenga el Señor que venir a regañarnos por no ponerle atención a su palabra. Dejamos hasta aquí en el nombre de Jesús, esperando que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de nosotros, para que entendamos el llamado, el servicio a Dios, que verdaderamente tenemos que hacer servicio a Dios con la mente de Cristo, con el corazón dispuesto, con el corazón lleno de fe, recordando que el Padre alimentó a todo su pueblo Israel en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años y nunca les faltó nada. El Señor siempre suplió toda necesidad y el Señor suple tu necesidad y mi necesidad. Por eso ahí donde está, levanta tus manos al cielo y dígale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, aquí estamos, Señor, Dios Todopoderoso. Que no vayamos a ser como en aquel momento, Señor, los discípulos, Señor, en su afán, de pronto, Señor, no habían entendido el caminar con Cristo y ellos se les había olvidado los milagros, se les había olvidado lo que ellos habían visto, la enseñanza que el Señor les estaba dando allí en ese aprendizaje glorioso, porque los tenía allí para prepararlos, para que fueran a las multitudes. Señor mío y Dios mío, Dios Todopoderoso, el Señor nos viene enseñando que tenemos que tener
compasión, misericordia, pero lo principal que tenemos que tener es la mente de Cristo. Por eso ahí pon tu mano en la cabeza y dígale: Señor, yo quiero la mente de Cristo, el pensar como Cristo, el amar como Cristo, el sentir con el corazón como Cristo. Dame de tu amor, Señor, dame de esa compasión, Señor, porque Él les abrió el corazón y les dijo: tengo compasión porque llevan mucho tiempo, llevan 3 días conmigo. En el nombre de Jesús, ¿cuántos días llevan con Jesús? ¿Cuántos días llevamos con Jesús? Tenemos que aprender del Maestro, seguir sus pisadas, seguir lo que el Señor nos está enseñando, tener compasión, tener misericordia, amar a los perdidos, amar a los necesitados, en el nombre de Cristo Jesús. No pasar de largo cuando vemos a alguien necesitado, no ser indiferentes al problema, no ser indiferentes, porque eso fue lo que ellos trataron de hacer. Señor, despídelos, porque realmente aquí estamos en el desierto y no hay nada que comer. Yo no veo a mi alrededor tiendas, no veo supermercados. Señor, ellos hubieran podido decir todo esto, pero en pocas palabras fue lo que le dieron a entender al Señor. Aquí no hay con qué alimentar a esta gente, despídelos que se vayan. Pero el Señor dijo: tengo compasión, porque en el camino se van a desmayar, porque el Señor sabía que muchos venían de lejos. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ayúdanos y enséñanos a tener la mente de Cristo, el amor de Cristo, la fe en su palabra, el amor por los perdidos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido expuesta, mi Señor, y está supliendo toda necesidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no solamente les dio el pan espiritual, también les dio el pan material. Y eso es lo que el Señor hace. Él hace la obra completa. Y si tú estás en necesidad, recibe esta palabra, pero también recibe de parte del Señor la bendición, porque Él viene con la bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Porque muchos se dijeron: acá en el desierto no hay nada, pero allá habían 7 peces, allá habían 7 panes, y unos pececillos, y fueron alimentados 4,000 personas, 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso en esta hora, Padre, te damos gracias por ese milagro poderoso, por ese milagro maravilloso que tú estás operando en cada vida, en cada corazón, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre, y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, podamos responder al llamado tuyo, Señor, porque por gracia, Señor, nos has llamado, Señor, y de gracia debemos dar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, santo, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú quieres diezmar, ofrendar, ahí hay un número de cuenta para que tú lo puedas hacer y no digas: no, es que yo no pude, a dónde le iba a llevar y cómo lo iba a hacer. Ahí hay un número de cuenta. Si tú estás siendo tocado por el Señor ahora mismo, dispone en tu corazón cuánto le vas a dar, no a este ministerio, sino a Dios, porque el recurso que tú envíes será para darle a una familia, a un necesitado, así como en aquel momento el Señor miró la necesidad de aquella gente que estaba allí al pie del Maestro. Llevaban 3 días, habían venido de lejos, tenían hambre, tenían necesidad. La necesidad espiritual había sido suplida, pero le faltaba el pan material. Y así sucede en muchas casas, en muchos lugares. Van y reciben el pan espiritual, pero salen con las manos vacías. No tienen que llevarle a sus hijos, no tienen que poner en el fogón, no tienen nada que hacer, no tienen cómo preparar un alimento, pero para eso el Señor pedía que fueran las necesidades de este pueblo suplidas. Qué lamentable que el pueblo de Dios hoy en día no entienda que en estas congregaciones va mucha gente que lleva mucha necesidad, van con el hambre física y el hambre espiritual es saciada, pero el hambre física es necesario suplirla. Por eso, si esta palabra te ha tocado, haga lo que el Señor te dice, no hagas caso omiso. No es para mí que estoy pidiendo, no es para mi casa, no es para mis hijos, es para aquel que tiene necesidad. Y todos sabemos que en este tiempo hay mucha necesidad. Padre Dios, sé tú tocando los corazones, sé tú obrando en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora vamos a levantar nuestras manos al cielo y le vamos a decir: Padre, gracias, Señor, he oído tu palabra.
Ayúdeme, Señor, a ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Padre bueno, declarando la bendición sobre este pueblo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú estás llamando a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, para ser útiles en tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos infinitas gracias, Padre bueno. Bendíceles en gran manera, aquel que ha dispuesto en su corazón, Señor. Triplícale y multiplícale, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor. No te dejes robar la bendición, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Señor, declarando, Padre bueno, que salimos de este lugar, mas no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo, mi Señor, que tú haces resplandecer tu rostro sobre nosotros y que tiene de nosotros misericordia y pone en nuestros corazones tu paz. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo salimos en victoria. Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre de Jesús. Amén.